Bien, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta reunión del mes de diciembre. Hoy veremos principalmente cómo se comportó el mes de noviembre, así como también un poco de las señales que nos estaría mostrando el océano y la atmósfera, ¿cierto?, a nivel del Pacífico ecuatorial. Y terminaremos con el pronóstico subestacional para diciembre y el pronóstico estacional para diciembre, enero y febrero del 2023, que ya vendría siendo nuestro verano. La reunión de hoy va a estar dirigida por Diego Campos, nuestro experto en pronóstico estacional, y las preguntas, como siempre, las dejaremos en el chat para resolverlas al final de la presentación. Les solicitamos, por favor, mantener los micrófonos. Así que dejo entonces a Diego. El escenario es todo tuyo para que comencemos. Ok, gracias, Alicia. Nada, pues bienvenidos a otra reunión de pronóstico estacional y de monitoreo climático de Chile. En esta oportunidad, como dijo Alicia, vamos a estar mirando lo que pasó en noviembre y que fue bien curioso porque ahora casi siempre el foco de esta reunión es lo que pasa con las precipitaciones, pero lamentablemente hace rato que las precipitaciones ya casi que se extinguieron, al menos en la zona central, y en la zona sur se mantienen, pero dentro de los rangos relativamente normales o bajo lo normal. Pero son las temperaturas las que han dado que hablar en las últimas semanas, y eso es justamente lo que quiero que vean en estas figuras, que muestra las anomalías de temperatura. En realidad muestra el valor de la temperatura media en arriba La Serena y abajo Santiago, comparado con su climatología, que sería la curva suave que va ahí, ¿cierto? Entre medio de estas subidas y bajadas de la temperatura. Y fíjense cómo, sobre todo en Santiago, en noviembre, que vendría siendo esta parte de acá, déjenme ver si puedo poner un puntero o algo así. Eh, Esta parte de acá, ¿cierto? Que muestra cómo las anomalías que experimentamos en noviembre son de hecho las más cálidas de todo el año, en términos de comparándola con su valor climatológico, ¿cierto? Entonces noviembre estuvo marcado por una alza importante de las temperaturas y prácticamente en la zona central una ausencia de precipitaciones, salvo por el evento que tuvimos por ahí por el 12 de noviembre, que de hecho fue la tormenta eléctrica, caída de granizos que tuvimos en Santiago, que dejaron alrededor de 5 milímetros, y en La Serena un par de milímetros que hacen que en La Serena, vamos a verlo más adelante, eh, pasar a tener superávit. Si nos hacemos la misma pregunta o miramos el mismo análisis, pero hacia el sur, vemos que también en el mes de noviembre empiezan a aparecer anomalías importantes de temperatura en una estación como Valdivia, ¿cierto? O Puerto Montt. Y de nuevo, son las anomalías más intensas de temperatura media positiva, ¿cierto?, que hemos visto en el año. Con respecto a las anomalías negativas, hubo varios episodios durante el año que tuvieron entradas de aire frío, y de hecho eso era parte de las discusiones de las últimas reuniones o de varias reuniones pasadas, que hablábamos de que este año estaba más bien frío en comparación con el año pasado, pero noviembre vino a cambiar un poco eso. Y como les decía, bastante ausencia de precipitaciones en La Serena en general, en Valdivia en general, y en Puerto Montt un poco más de precipitaciones, pero igual menos de lo que uno espera para un mes de noviembre. Entonces, si juntamos todos esos valores, ¿cierto? Y los llevamos a anomalías de temperatura, en este caso temperatura mínima, esta figura, este mapa de calor muestra todos los meses para todas las estaciones o varias estaciones, ¿cierto? Desde enero del año 2021 hasta noviembre del 2022. Y vemos cómo en noviembre del 2022 prácticamente todo Chile termina con anomalías positivas de temperatura mínima. Y en algunos casos bastante intensa, como en Concepción, casi 3 grados o un poco más de 3 grados de anomalía de la temperatura mínima. Entonces, si vemos el mapa también nos muestra eso. La única excepción es la costa del norte, que vamos a ver que sigue bajo la influencia de lo que está pasando en el Pacífico ecuatorial, cercano a Perú, ¿cierto? Con la influencia de la Niña. Olas de frío ya en extinción para esta época del año.
hubo solo una entrada de aire frío que provocó un pequeño episodio de ola de frío en el sur del país hacia finales de octubre, pero ya noviembre ha sido un mes más bien cálido y por lo tanto las temperaturas mínimas extremas no han sido la tónica del mes de noviembre. Y lo más interesante está acá en la temperatura máxima, en que vemos anomalías en el extremo sur del país, de máxima de incluso más de 4 grados, saturando un poco esta figura que la tenemos seteada hasta los 2 grados, ¿cierto? Y en la zona centro, anomalías de 2 grados, casi 2 grados en Santiago, por sobre el promedio climatológico del mes de noviembre. Así que, como les mostraba, en la serie de temperaturas diarias, tanto la mínima como la máxima han estado por encima del promedio en el mes de noviembre en gran parte del país. Y de nuevo, la excepción es la costa del norte que se mantiene con esta influencia más bien de la niña, ¿cierto? Entonces, si miramos los días extremadamente cálidos, o por encima del percentil 90 de la temperatura, vemos que eso sí fue muy frecuente en el último mes, con 3 pulsos importantes de entradas de aire cálido, ¿cierto? De alguna forma estancado o favorecido por los vientos del este en general en la zona centro-sur. Uno hacia principios del mes de noviembre, otro por ahí por el 16, 17 de noviembre y uno hacia finales del mes de noviembre. Este último provocando que en Los Ángeles, por ejemplo, tuviésemos una ola de calor de 7 días o algo así, y en Chillán también, como 6 días consecutivos con temperaturas superando no solo el promedio, sino que superando el percentil 90, es decir, el 10% de los días más cálidos en el registro. Y esto es un poco lo que vienen a mostrar estas figuras, como en el trimestre septiembre, octubre, noviembre, Santiago tuvo 4 horas de calor, una a principios de septiembre, luego otra, y 3 en noviembre, una de hecho, esta ola de calor al principio de noviembre, y estas últimas 2 hacia mediados y finales de noviembre. Mientras que en Chillán solo 3, pero esta última con una duración de 6 días, ¿cierto? Recordemos que se debe superar el percentil 90 de la temperatura, que en este caso es esta línea roja suave, ¿cierto? Eh, y la curva negra en estos gráficos son la temperatura realmente observada. Entonces, superarla, pero superarla también por al menos 3 días. Y eso es lo que ha ocurrido en Santiago 4 veces y en Chillán 3 veces en este último trimestre. En términos ya un poco más mensuales o trimestrales, estas figuras vienen a mostrar anomalías de temperatura máxima en el panel superior mensual y en el panel inferior trimestral desde enero del 2021, ¿sí? Para tener una comparación con el año pasado. Entonces, vemos que, al menos así una mirada rápida, arriba tengo Santiago, abajo Chillán, uno ve que el año pasado fue más cálido que este año y eso es algo que veníamos hablando hace un tiempo, ¿cierto? En general, anomalías positivas de temperatura máxima en Santiago, pero de menor intensidad de lo que habíamos visto el año pasado, sobre todo en los meses invernales, ¿cierto? Pero ya octubre y noviembre de este año fueron, en Santiago al menos, con anomalías cercanas a 1,5, casi 2 grados por sobre los promedios, dejando al trimestre, septiembre, octubre, noviembre, con una anomalía de casi 1 grado por encima del promedio, siendo el trimestre más cálido en lo que va de 2022, incluso superando a los trimestres de principios de año del verano. Pero lejos de las anomalías intensas que tuvimos en el invierno incluso del año pasado. En Chillán es mucho más notorio como noviembre tuvo una anomalía muy intensa, casi 3 grados por encima del promedio, haciendo levantar la anomalía positiva del mes del trimestre, septiembre, octubre, noviembre, y cambiando un poco esta tónica que veníamos viendo en Chillán de más bien anomalías negativas de temperatura máxima. En Valdivia, fíjense cómo se vuelve a repetir el fenómeno. Desde enero hasta noviembre no habíamos tenido una anomalía tan intensa de temperatura máxima como la registrada en noviembre y por lo tanto el trimestre completo queda con anomalías positivas. Y algo parecido en Punta Arenas, que la Patagonia en general ha dominado las anomalías positivas de temperatura máxima, pero también noviembre fue el valor más alto de anomalía registrado en el año y el trimestre, septiembre, octubre, noviembre, el valor más alto también registrado en el año. Si miramos desde 1990 hasta la fecha para distintas estaciones de norte a sur, las anomalías en el trimestre septiembre, octubre, noviembre, nos encontramos con el 2016 muy cálido, esa primavera súper cálida que tuvimos en el 2016,
Y nos encontramos con que desde el 2020 en adelante han dominado las anomalías positivas desde Valparaíso más o menos hacia el sur, ¿sí? Entonces, tampoco es que esta primavera fuese extraordinariamente cálida, al menos en comparación con estos últimos años, pero sí estos últimos años se escapan a lo que veníamos viendo desde 1990, en que en general no teníamos anomalías positivas tan grandes. Entonces, algo ha cambiado en los últimos 3 años que ha hecho que la primavera sea en general más bien cálida. Y como ven, la costa del norte de Chile, las estaciones como entre Arica y parte de la zona central se han mantenido más bien frías. En cuanto a precipitaciones, cambiando un poco de tema, no hay tanto que decir a pesar de los montos registrados en el mes. Muchas anomalías negativas en general dominando en gran parte de Chile. Les decía, en Puerto Montt, a pesar de las lluvias, tenemos del orden de un 30 y tanto, 40% de déficit para el mes. Así que en general las precipitaciones no han sido el tema en el mes de noviembre porque ha habido mucha ausencia de precipitaciones. Y eso lamentablemente es algo que ya veníamos viendo desde más o menos agosto. O sea, después de las lluvias intensas y frecuentes que tuvimos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre estuvieron bastante ausentes de precipitaciones. Eso deja a la zona centro con anomalías de entre un 40 y un 50% a lo que va del año, ¿cierto? Hasta el 29 de noviembre al menos. Y la zona sur con anomalías de un 20% de déficit, lo que, si recordarán, en algún momento fueron superávit, ¿cierto? Por ahí por julio veníamos con superávit porque había llovido bastante en principio del año en la zona sur, pero sabíamos que si no seguía lloviendo estos superávit los íbamos a ir perdiendo y íbamos a pasar en realidad a déficit. Con respecto a una comparación con el año pasado, la zona centro no está tan distinta al año pasado, a pesar de que sí ha llovido más que el año pasado, pero Santiago tiene valores bastante similares, con la gran excepción de que el año pasado el único evento fue en verano y claramente eso aporta de manera muy distinta al hidroclima, ¿cierto? Y hacia el sur sí, este año ha sido más lluvioso que el año pasado, pero como pueden fijarse, siempre la barra gris es más grande en esta figura y por lo tanto la climatología es más grande que lo que ha llovido, o sea, estamos con anomalías negativas de precipitación. Así que esas son, mientras tomo un poco de café, esas son las principales novedades climáticas del mes de noviembre en Chile. Así que pasando a esta mirada un poco más grande, sabemos, ¿cierto?, que ya estamos hace un tiempo con la niña y que estuvo bastante intensa el mes pasado y se mantiene bastante intensa. O sea, fíjense la anomalía en la región del 1+2, al menos en el mes de octubre, 1,8 grados de anomalía negativa. Eso es bastante frío para la temperatura superficial del mar. Pasaría a ser una niña moderada, ¿cierto? Y buena parte del Pacífico ecuatorial está con anomalías cercanas a 1 grado por debajo del promedio, ¿sí? Esto para el mes de octubre. Si miramos la semana entre el 20 y el 26 de noviembre, vemos que estas anomalías son un poco más moderadas, pero muy parecidas, o sea, muy cerca a 1 grado y con una mayor intensidad, bien pegada a la costa de Sudamérica, es decir, la costa ahí del Niño 1+2, la región del Niño 1+2. Ahora, lo que sí llama la atención es que se ha empezado a calentar el Pacífico subtropical y hacia el sur, bien pegado a la costa de Chile. Esta es una figura que compara la semana del 23 de noviembre con la del 16, y vemos que empiezan a aparecer anomalías positivas, es decir, se ha calentado en la última semana esa región, no necesariamente la región del Niño, y no está acá, pero si uno hace este mismo ejercicio, pero comparando las últimas semanas de noviembre con las últimas semanas de octubre, el cambio es mucho más notorio y tenemos entonces que la costa chilena está más cálida de lo que venía estando hace un mes. Ese es algo llamativo que podría haber sido precursor de este noviembre cálido que tuvimos. Con respecto a la evolución
semanal de las anomalías de la TCM vemos que el fenómeno se mantiene bastante robusto, no hay una señal muy clara de un calentamiento. Lo que sí, no ha habido un nuevo pulso frío desde aquel pulso que se empezó a propagar a mediados o a principios del mes de julio, ¿sí? Que es esta onda Kelvin de afloramiento. Luego de esa no ha venido una más intensa, pero eso era parte de lo que pronosticaban los modelos también, porque pronosticaban el decaimiento de la niña para marzo más o menos del próximo año, o febrero del próximo año, y eso, para que se cumpla, no debería venir otro pulso frío y deberían empezar poco a poco a aparecer pulsos cálidos. Si vemos la anomalía del contenido de calor, o en otras palabras, la anomalía de la temperatura del mar, pero en una capa, en el océano superior, en el Pacífico, vemos que está bastante frío, con anomalías muy cercanas a 1 grado por debajo del promedio, y se ha mantenido bastante estable desde agosto más o menos. Esto es lo que yo les decía, no han habido nuevos pulsos fríos, pero tampoco han habido pulsos cálidos. Lo que sí se esperan que aparezcan, porque si uno mira por debajo de la superficie del océano, sobre todo hacia el Pacífico ecuatorial occidental, vemos que empiezan ya a dominar anomalías cálidas por debajo de la superficie del océano, dando a entender de que el próximo pulso que venga debiese ser más bien cálido y no frío, ¿cierto? A pesar de que hacia el Pacífico oriental todavía tenemos anomalías negativas de temperatura superficial del mar. Un poco más atmosférico, pero aún relacionado con la niña, vemos que los vientos alisios se mantienen más intensos de lo normal. Esta figura, si la ve azul, es que los vientos del este son más intensos, y eso es lo que justamente está ocurriendo en el Pacífico ecuatorial, ¿cierto? Y mucha supresión de la convección en prácticamente todo el Pacífico ecuatorial. Y toda la convección ha estado en el último mes sobre el continente marítimo, parte del Índico, ¿sí? Al norte de Australia. Esto también se ha estudiado en algunos trabajos, que puede ser precursor de eventos de olas de calor en Chile central, debido a la propagación de ondas, ¿cierto? Que se provoca cuando tenemos convección anómala en una región como es la zona del continente marítimo o el Índico, ¿sí? Eso es algo que hay que verlo con un poco más de detalle, pero puede ser uno de los precursores que tuvimos en el mes de noviembre. La celda de Walker ha estado bastante activa, intensa, más intensa de lo normal, alisio más intenso de lo normal, vientos en altura del oeste más intensos de lo normal, demostrando esta circulación en altura, ¿cierto? La convección toda trasladada hacia el continente marítimo, es decir, ascenso en esa zona, descenso del Pacífico ecuatorial central. O sea, el mecanismo de conexión océano-atmósfera está muy robusto, dando a entender de que no hay una señal atmosférica que indique que la niña se está debilitando al menos, y el debilitamiento debiese venir por parte del océano quizás en los próximos meses. Si uno ve el índice del IOS, que la oscilación del sur, vemos una caída de este índice, que recordemos, mientras más positivo, más la niña, ¿cierto? Pero eso es relativamente normal, igual es un indicador que va y viene, la presión es bastante fluctuante, así que seguimos en realidad en valores muy tipo niña. Con respecto a la oscilación de Magan y Julian, seguimos en el trópico, pero en una escala pequeña o menor que la anterior. En noviembre, esta oscilación estuvo principalmente en el continente marítimo y el Pacífico occidental. O sea, bien hacia el continente marítimo, esa zona al norte de Indonesia y de Australia. Así que muy de la mano con las anomalías que hemos estado viendo, y en el último periodo, vamos a ver cómo termina en una fase 7-8, ¿cierto? Que son fases que nosotros relacionamos con precipitación en Chile central, pero vamos a ver si es que porque esto ya apunta más hacia el pronóstico de las próximas semanas, vamos a ver hacia dónde apunta la oscilación de Magan y Julian en las próximas semanas, mientras que la oscilación antártica se ha mantenido muy positiva, eh, valores bastante grandes de esta oscilación, demostrando que en general las bajas presiones están muy cercanas
a la Antártica, ¿cierto? El vórtice polar fortalecido y por lo tanto un anillo de altas presiones hacia latitudes menores, provocando entonces entre algunas cosas bloqueos en el sur o anomalías positivas de altura geopotencial en el sur de Chile. Eso es más o menos lo que está acá en este resumen. Pasemos al pronóstico. Esto es lo que yo les decía de la Madame Julian, si bien se está actualmente en una fase más bien 7-8, pero está tendiendo al debilitamiento y va a pasar a una fase más bien inactiva o a un periodo más bien inactivo y con mucha incertidumbre. O sea, los modelos, esto es común cuando la Madame Julian se vuelve inactiva o se vuelve con valores pequeños, que los modelos tienen mucha incertidumbre para saber hacia qué fase va a apuntar la MGO en la siguiente semana. Así que mucha incertidumbre con lo que pase con la Madame Julian. Por el contrario, la oscilación antártica, los modelos indican que debiese mantenerse en esta fase positiva, con el vórtice polar, como les decía, bastante fortalecido. ¿Qué dicen algunos modelos para el mes de diciembre? En realidad no tienen mucha incertidumbre en decir que debiese llover menos de lo normal en el sur de Chile, ¿sí? Desde más o menos el Biobío hacia el sur. Se espera una condición normal, perdón, bajo lo normal, mientras que en el norte empiezan a aparecer en los modelos algunos pequeños valores positivos de anomalía, ¿sí? Que podrían estar relacionados con las tormentas más bien estivales que se esperan en esta época del año. Nuestro pronóstico indica una condición más bien debajo de lo normal en buena parte del centro y sur de Chile, pero una condición entre normal a sobre lo normal en la Patagonia, pero con mucha incertidumbre. Y vamos a ver en las tablas que en general esta zona queda con mucha incertidumbre y solo algunas estaciones tienen una señal más bien lluviosa, ¿sí? El altiplano, por otra parte, para el mes de diciembre sí esperamos que tenga valores sobre lo normal de precipitación, muy de la mano con lo que pasa en los veranos de la Niña. Muchas estaciones con valores demasiado pequeños de precipitación, definidos como estación seca. Este tramo, como les decía, de la zona centro con una condición más bien bajo lo normal, pero con mucha incertidumbre. Como ven, muchas estaciones quedan en una condición indefinida, que es cuando los modelos no logran diferenciar entre un bajo lo normal, normal o sobre lo normal. Y hacia el sur, algunas estaciones empiezan a marcar un sobre lo normal, pero de nuevo, con mucha incertidumbre, lamentablemente. Para hablar del pronóstico estacional, es necesario mirar el pronóstico de la Niña, en este caso, y vemos que para el verano hay casi un 80% de probabilidad de que la Niña se mantenga. Eso es algo que veníamos viendo hace varias reuniones, pero también vemos la tendencia, y la tendencia es a que la probabilidad de la Niña vaya disminuyendo gradualmente, al punto en que ya en el trimestre febrero, marzo, abril del próximo año, domina la condición normal y hacia el otoño del próximo año domina fuertemente una condición normal. O sea, la Niña, si este pronóstico se cumple, debiese terminar en algún momento entre enero y abril, ¿sí? En algún momento ahí en esos meses debiese terminar. Eso nos deja con claridad de que este año va a terminar siendo un año de la Niña y que al menos enero debiese ser un mes de la Niña y probablemente febrero también. Pero una niña débil, al menos con una probabilidad de un 45% de que debiese ser una niña más bien débil, muy cercana, una niña muy de costa sudamericana, más que de Pacífico Central, y en general todos los modelos coinciden en una señal de calentamiento. Hay un modelo que calienta muy rápido y pasa a un niño. Eso es bien poco probable. En general los modelos calientan gradualmente y recién algunos modelos salen del rango de 0,5 positivo hacia fines del invierno del próximo año. O sea, no es que vamos a tener un niño pronto, o al menos eso es lo que indican las proyecciones. Ahora, como se viene este periodo de verano, ¿cierto? Esta figura la mostramos hace un par de reuniones, pero es solo para recordar.
¿Cómo son los veranos típicamente con la niña? Es qué tan frecuente es tener algunas cosas, qué tan frecuente es que la precipitación esté por encima de lo normal cuando hay niñas. Vemos que es bien poco frecuente, sobre todo en la costa del norte, en la zona centro del país. Hacia el sur empieza a ser casi 50-50 la frecuencia de veranos lluviosos con la niña, y hacia la Patagonia vemos, sobre todo hacia el lado más occidental, vemos que es más frecuente que sea lluvioso con la niña que a que sea menos frecuente. O sea, hay más niñas que provocan más precipitación en esa zona que niñas que provoquen menos precipitación. La zona central, solo entre un 20, quizá un 30% de las niñas son lluviosas en la zona central. No así en cuanto a la temperatura mínima, en que, bueno, en el norte del país, tanto temperatura mínima y máxima, es muy frecuente que estén por debajo de lo normal. Acá la pregunta es si es que la mínima va a ser sobre lo normal, y vemos que eso es muy poco frecuente, o sea, solo un 20-30% de las niñas permiten esa condición. Pero hacia el sur vemos que eso empieza a ser más frecuente, es decir, que con la niña sí es frecuente que tengamos mínimas por encima de lo normal y máximas por encima de lo normal también en todo el centro y sur del país, ¿sí? Entre un 70, casi 80% de las niñas en verano favorecen tener más temperatura, tanto mínima como máxima. Esto es más o menos lo mismo mirado ahora en términos de anomalía de temperatura para el trimestre diciembre, enero, febrero, y vemos eh, años de nuevo desde 1990 hasta el 2022, ¿sí? Eh, 2022, dudé ahí, no puede. Sí, 2022, sí, porque esto está hecho el año que termina. Sí. Ok, entonces esto es febrero, enero, febrero del 2022. Vemos cómo para la Patagonia es muy común que las niñas terminen con anomalías positivas, ¿sí? A pesar de que hay un montón de otros años que no son la niña y que también terminan con anomalías positivas, pero solo algunas niñas desde los 2000 hacia atrás fueron frías. O sea, esto viene a decir casi que la tendencia de largo plazo en realidad es la que está dominando, porque si vemos hacia atrás de los 2000, las niñas eran más bien frías, y si vemos desde los 2000 y sobre todo desde el 2010 en adelante, en realidad las niñas son más cálidas. En la zona central vemos que en los últimos 2 veranos han sido bastante moderados en términos de temperatura máxima y han sido más bien fríos. Eh, pero vemos también cómo otros veranos han sido cálidos. O sea, para la zona central, la señal de la niña, central y norte, la señal de la niña es más bien a moderar las temperaturas máximas, pero hacia el sur, desde más o menos el Biobío hacia el sur, la señal es más bien a calentar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con valores extremos de temperatura? Esto es un conteo de olas de calor en Santiago y en Chillán, olas de calor que se provocan entre noviembre y marzo, y esas barras azules muestran años de la niña. Y como vemos, los años de la niña en general favorecen menos olas de calor que los años no de la niña, ¿sí? En general, porque hay algunas excepciones, como lo que pasó en el 2012, por ejemplo, aunque ahí estábamos saliendo de una niña, es lo mismo que el 2019. Pero en general, si vemos lo que pasó en 2021, 2018, que son las últimas 2 niñas, vemos que tuvimos menos olas de calor que los años cercanos, ¿cierto? Lo mismo pasó en Chillán, ¿sí? 2011 también pocas niñas, 2008, 2006, 2001, 2000 y 1999, o sea, menos niñas, menos olas de calor que en años no niñas. Sin embargo, esto no es algo de siempre y vemos excepciones también en esta figura. Habiendo hecho esa revisión enfocada principalmente en las temperaturas, pasemos a ver el pronóstico y vemos cómo los modelos para la zona norte del país empiezan a mostrar una señal de más precipitación de lo normal, ¿sí? Recordemos que estos son modelos grillados, que son relativamente gruesos, pero vemos que hay una señal de más precipitación de lo normal, tanto para el modelo o el multimodelo de APEC y también de Columbia, del IRI, pero hacia el sur una condición más bien de déficit de precipitación. O sea,
dominan la probabilidad del bajo lo normal hacia el centro-sur. Nuestro pronóstico nos indica una condición lluviosa, justamente en el altiplano, pero una buena parte de estación seca, en que ahí no se hace el pronóstico, ¿cierto? O no se emite el pronóstico porque los montos de precipitación son muy pequeños, ¿cierto? Pero recordemos, los modelos están dando una condición más bien lluviosa en esta zona, los modelos de centros internacionales, ¿cierto? Nosotros coincidimos con eso en la zona del altiplano, en que sabemos que hay una señal fuerte con la niña, y eso es lo que nos da el resultado. Casi todos los modelos coinciden en eso. Y hacia el sur, si bien hay incertidumbre, pero domina una condición de déficit. O sea, domina una condición de una mayor probabilidad de condiciones bajo lo normal en cuanto a las precipitaciones. Desde estaciones que ya pueden tener pronóstico, como en la región del Maule, hasta incluso Magallanes. Eso es lo que se puede ver en las tablas, ¿cierto? Y ven acá cómo está esta condición de sobre lo normal y algunos puntos de sobre lo normal también en la zona central, pero de nuevo, muy alrededor de todas estas estaciones que tienen una condición de estación seca. Y hacia el sur, una condición dominante de un bajo lo normal. Con respecto a la temperatura mínima, nos dio bastante difuso el pronóstico, pero el norte dominando una condición más bien de déficit, perdón, de anomalías negativas de temperatura mínima, que como les mostré en el monitoreo, es lo que se ha observado en los últimos meses. Y la zona central en general dominando una condición más bien cálida, una condición más bien de temperaturas mínimas por encima de los promedios. Y desde la Araucanía más o menos hacia el sur hay mucha incertidumbre. Los modelos nos dieron mucha incertidumbre, siempre tirado un poco hacia cálido, pero con muchas estaciones que quedan con un pronóstico incierto, con mucha indefinición, que es justamente lo que se puede ver acá en las tablas de pronóstico. Y por último, para la temperatura máxima, de nuevo, la costa del norte esperamos que esté con temperaturas máximas por debajo de los normales. La zona alta del norte esperamos que esté por encima del promedio, pero todo el centro sur de Chile esperamos que tenga temperaturas máximas por encima de lo normal. Muy parecido a lo que hemos visto en los últimos años de la niña, ¿cierto? Y, y obviamente muy parecido a lo que vimos en los últimos meses, pero de nuevo, esto no significa necesariamente de que vamos a tener solo episodios hipercálidos o de olas de calor, y como vimos, durante la niña en general hay menos olas de calor, pero eso no significa que el promedio igual no pueda estar por encima de lo normal, ¿cierto? El valor promedio del trimestre. Y de nuevo, nos quedaron algunas zonas con mucha incertidumbre alrededor de Copiapó y también en la región de Magallanes. Este es el pronóstico y están los valores, ¿cierto? Trimestrales normales para la temperatura máxima, para que puedan comparar con el pronóstico. Y eso, gracias por escuchar.